Buenas y bienvenidos. Soy el perro salariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario el capítulo 4 de ¿Qué hacer? De Vladimir Lenin. Ya fueron narrados los capítulos 1, 2 y 3 de este libro, entonces es recomendable que ya los hayas escuchado, pero no es obligatorio, es una recomendación. Como ya di una introducción en el primer capítulo, empecemos con el texto. Capítulo 4. El primitivismo en el trabajo de los economistas y la organización de los revolucionarios. Las afirmaciones de Rabotché y Dielo, antes analizadas, de que la lucha económica es el medio de agitación política más ampliamente aplicable, de que nuestra tarea consiste ahora en dar a la lucha económica misma un carácter político, etc., demuestran que se tiene una noción estrecha no solo de nuestras tareas políticas, sino también de las de organización. Para sostener la lucha económica contra los patronos y el gobierno, es innecesaria en absoluto una organización centralizada de toda Rusia, que, por ello mismo, no puede formarse en el curso de semejante lucha, que agrupe en un solo impulso común todas las manifestaciones de oposición política, de protesta y de indignación. Una organización formada por revolucionarios profesionales y dirigida por verdaderos líderes políticos de todo el pueblo. Y se comprende, la estructura de cualquier organismo está determinada, de modo natural e inevitable, por el contenido de la actividad de dicho organismo. De ahí que Rabocheirielo, con las afirmaciones que hemos examinado anteriormente, consagre y legitime no solo la estrechez de la actividad política, sino también la estrechez de la labor de organización. Y, en este caso, como siempre, es un órgano de prensa cuya conciencia cede ante la espontaneidad. Sin embargo, el culto a las formas de organización espontáneas, la incomprensión de cuán estrecha y primitiva es nuestra labor de organización, de hasta qué punto somos todavía unos artesanos en un terreno tan importante. Esta incomprensión, digo yo, es una verdadera enfermedad de nuestro movimiento. No es, por supuesto, una enfermedad propia de la decadencia, sino una enfermedad debida al crecimiento. Pero precisamente ahora, cuando la ola de la indignación espontánea nos azota, por decirlo así, a nosotros como dirigentes y organizadores del movimiento, es necesaria en grado sumo la lucha más intransigente contra toda defensa del atraso, contra toda legitimización de la estrechez de miras en este sentido. Es necesario, en grado sumo, despertar en cuantos toman parte o se proponen tomar parte en la labor práctica, el descontento por los métodos primitivos de trabajo que predominan entre nosotros y la decisión inquebrantable de desembarazarnos de ellos. Comentario. Para sostener la lucha económica contra los patronos y el gobierno, es innecesaria una organización centralizada en el país. Y por eso, a través de esta lucha no se va a dar. Pero entonces Lenin está dando de que es necesario hacer una organización centralizada en la nación, en el país, para poder agruparnos mejor, para poder combatir mejor de forma política. Estando en nuestra trinchera no se puede ver, no tenemos perspectiva, pero una organización nacional es capaz de poder distribuir los recursos necesarios donde se necesiten en ese momento. Poder no solo defendernos, sino atacar, o sea, atacar políticamente, sino ir más allá y tratar de obtener victorias, victorias para la clase trabajadora. Porque ahorita en este momento jugamos pura defensa, nos defendemos y se necesita, según los conceptos del leninismo, un partido nacional, una organización nacional. Continuando con el texto. Sección 1.
¿Qué es el primitivismo en el trabajo? Intentemos responder a esta pregunta trazando un pequeño cuadro de la actividad de un círculo socialdemócrata típico de los años comprendidos entre 1894 y 1901. Hemos aludido ya a la propensión general de la juventud estudiantil de aquel periodo hacia el marxismo. Claro que esta propensión no era solo, e incluso no tanto, hacia el marxismo en calidad de teoría, como en calidad de respuesta a la pregunta ¿qué hacer?, de llamamiento a emprender la campaña contra el enemigo. Y los nuevos guerreros iban a la campaña con un equipo y una preparación primitivos en extremo. En muchísimos casos carecían casi por completo hasta de equipo y no tenían absolutamente ninguna preparación. Iban a la guerra como verdaderos labradores, sin más pertrecho que un garrote en la mano. Falto de todo contacto con los viejos dirigentes del movimiento. Falto de toda ligazón con los círculos de otros lugares o hasta de otros puntos de la ciudad o de otros centros de enseñanza. Sin organización alguna de las diferentes partes de la labor revolucionaria, sin ningún plan sistematizado de acción para un periodo más o menos prolongado, un círculo de estudiantes se pone en contacto con obreros y empieza a trabajar. Despliega paso a paso una agitación y una propaganda cada vez más vastas y, con su actuación, se gana las simpatías de sectores obreros bastante amplios, así como de una parte de la sociedad instruida que proporciona dinero y pone a disposición del comité nuevos y nuevos grupos de jóvenes. Crece el prestigio del comité o la unión de lucha y aumenta su actividad, que se amplía de un modo espontáneo por completo. Las mismas personas que hace un año o unos cuantos meses intervenían en círculos de estudiantes y resolvían el problema de ¿a dónde ir?, que entablaban y mantenían relaciones con los obreros, redactaban e imprimían octavillas, se ponen en contacto con otros grupos de revolucionarios, consiguen publicaciones, emprenden la edición de un periódico local, empiezan a hablar de organizar una manifestación y, por fin, pasan a operaciones militares abiertas, que pueden ser, según circunstancias, la primera hoja de agitación, el primer número del periódico o la primera manifestación. Y, por lo general, en cuanto se inician estas operaciones, se produce un fracaso inmediato y completo. Comentario. Aquí estoy interrumpiendo a Lenin, pero cuando dicen operaciones militares, están hablando de violencia. No, se habla de militar en un partido, de ir más allá de leer cosas, de estudiar, de reunirse, de hacer cosas en el mundo real, en tu organización. Ya sea lo que aquí dice, la primera hoja de agitación, el primer número del periódico o la primera manifestación. Eso es lo primero que hay. Y se encuentran con un fracaso total. Continuamos con el texto. Inmediato y completo. Precisamente porque dichas operaciones militares no son el resultado de un plan sistemático, bien meditado y preparado poco a poco, de una lucha larga y tenaz, sino sencillamente el crecimiento espontáneo de una labor de círculo efectuada de acuerdo con la tradición. Porque la policía, como es natural, conoce casi siempre a todos los dirigentes principales del movimiento local, que se han acreditado ya en las aulas universitarias, y solo espera el momento más propicio para hacer la redada, consistiendo adrede que el círculo se extienda y se desarrolle en grado suficiente para contar con un corpus delicti palpable y dejando cada vez intencionadamente unas cuantas personas de ella conocidas como semilla, se abren paréntesis, expresión técnica que emplean, según mis noticias, tanto los nuestros como los gendarmes, se cierran. Es forzoso comparar semejante guerra con una campaña de bandas de campesinos armados de garrotes contra un ejército moderno. Y es de admirar la vitalidad de un movimiento que se ha extendido, crecido y conquistado victorias pese a la completa falta de preparación de los combatientes.
Es cierto que, desde el punto de vista histórico, el carácter primitivo del equipo era al principio no solo inevitable, sino incluso legítimo, como una de las condiciones que permitía atraer a gran número de combatientes. Pero en cuanto empezaron las operaciones militares serias, se abren paréntesis, y empezaron ya, en realidad, con las huelgas del verano de 1896, se cierran, las deficiencias de nuestra organización de combate se hicieron sentir cada vez más. El gobierno se desconcentró al principio y cometió una serie de errores. Paréntesis. Por ejemplo, contar a la opinión pública monstruosidades de los socialistas o deportar a obreros de las capitales a centros industriales de provincias. Se cierra. Pero no tardó en adaptarse a las nuevas condiciones de la lucha y supo colocar en los lugares adecuados sus destacamentos de provocadores, espías y gendarmes, pertrechados con todos los medios modernos. Comentario. Nada ha cambiado. Si algo, creo que estamos peor, porque tienen una tecnología mucho más amplia y nosotros no tenemos organización. No nos han destruido con la propaganda. Se inicia con esto. Se inicia haciendo semillas. Va a tardar mucho tiempo, pero se tiene que hacer. Continuando con el texto. Las redadas se hicieron tan frecuentes, abarcaron a un número tan grande de personas y barrieron los círculos locales hasta el punto de que la masa obrera quedó, lo que se dice, sin dirigentes, y el movimiento adquirió un carácter esporádico increíble, siendo imposible en absoluto establecer continuidad ni conexión alguna en el trabajo. El pasmoso fraccionamiento de los militantes locales, la composición fortuita de los círculos, la falta de preparación y la estrechez de horizontes en el terreno de los problemas teóricos, políticos y orgánicos eran consecuencia inevitable de las condiciones descritas. Las cosas han llegado al extremo de que, en algunos lugares, los obreros, a causa de nuestra falta de firmeza y hábitos de lucha clandestina, desconfían de los intelectuales y se apartan de ellos. Los intelectuales, dicen, originan fracasos por su acción demasiado irreflexiva. Cuantos conozcan, por poco que sea, el movimiento, saben que todos los socialdemócratas reflexivos perciben, al fin, que el primitivismo en el trabajo es una enfermedad. Más para que no crea el lector no iniciado que construimos con artificio una fase especial o una enfermedad peculiar del movimiento, nos remitiremos al testigo ya citado. Que se nos disculpe la extensión de la cita. ¿Se abre una cita? Si el paso gradual de una actividad práctica más amplia, escribe Boris Savinkov en el número 6 de Rauche y Bielo, paso que depende directamente del periodo general de transición porque atraviesa el movimiento obrero ruso, es un rasgo característico. Existe otro rasgo no menos interesante en el mecanismo general de la revolución obrera rusa. Nos referimos a la escasez general de fuerzas revolucionarias aptas para la acción, que se deja sentir no solo en San Petersburgo, sino en toda Rusia. A la par con la intensificación general del movimiento obrero, con el desarrollo general de la masa obrera, con la creciente frecuencia de las huelgas y con la lucha de masas de los obreros cada día más abierta, lo que recrudece las persecuciones gubernamentales, las detenciones, los destierros y las deportaciones, se hace más y más patente esta escasez de fuerzas revolucionarias de alta calidad y, sin duda, no deja de influir en la profundidad y el carácter general del movimiento. Muchas huelgas transcurren sin una influencia enérgica y directa de las organizaciones revolucionarias. Se deja sentir la escasez de hojas de agitación, de publicaciones clandestinas. Los círculos obreros se quedan sin agitadores. Al mismo tiempo, se deja notar la falta constante de dinero. En una palabra, el crecimiento del movimiento obrero rebasa al crecimiento y al desarrollo
de las organizaciones revolucionarias. Los efectivos de revolucionarios activos resultan demasiado insignificantes para concentrar en sus manos la influencia sobre toda la masa obrera en efervescencia y para dar a todos los disturbios, aunque sea un asomo de armonía y organización. Los círculos y los revolucionarios no están unidos, no están agrupados, no constituyen una organización única, fuerte, disciplinada, con partes metódicamente desarrolladas, y después de hacer constar que el surgimiento inmediato de nuevos círculos, en lugar de los aniquilados, se abre una cita, demuestra tan solo la vitalidad del movimiento, pero no prueba que exista una cantidad suficiente de militantes revolucionarios plenamente aptos. Se cierra la cita. El autor concluye, se abre cita, la falta de preparación práctica de los revolucionarios peterburgueses se refleja también en los resultados de su labor. Los últimos procesos, y en particular los de los grupos autoemancipación y lucha del trabajo contra el capital, han demostrado claramente que un agitador joven que no conozca al detalle las condiciones del trabajo y por consiguiente de la agitación en una fábrica determinada, que no conozca los principios de la clandestinidad y que solo haya asimilado, paréntesis de Lenin, asimilado, sí, condenado, las ideas generales de la socialdemocracia, puede trabajar unos 4, 5 o 6 meses. Luego viene la detención, que muchas veces acarrea el aniquilamiento de toda la organización, o, por lo menos, de una parte de ella. Cabe preguntar, ¿puede un grupo actuar con éxito, con fruto, cuando su existencia está limitada a unos cuantos meses? Es evidente que los defectos de las organizaciones existentes no pueden atribuirse por entero al periodo de transición. Es evidente que la cantidad y sobre todo la calidad de los componentes de las organizaciones activas desempeñan aquí un papel de no escasa importancia y la tarea primordial de nuestros socialdemócratas debe consistir en unificar realmente las organizaciones con una selección rigurosa de sus miembros. Se cierra la cita. Sección 2. El primitivismo en el trabajo y el economismo. Debemos analizar ahora una cuestión que, sin duda, se plantean ya los lectores. ¿Puede establecerse una relación entre el primitivismo en el trabajo como enfermedad del crecimiento que afecta a todo el movimiento y el economismo como una tendencia de la socialdemocracia rusa? Creemos que sí. La falta de preparación práctica y la falta de habilidad en la labor de organización son, en efecto, cosas comunes a todos nosotros, incluso a quienes desde el primer momento han sustentado con firmeza el punto de vista del marxismo revolucionario. Y es cierto que nadie podría culpar de esta falta de preparación por sí sola a los militantes dedicados a la labor práctica. Pero además de la falta de preparación, el concepto primitivismo en el trabajo implica también otra cosa: el reducido alcance de toda la actividad revolucionaria en general, la incomprensión de que con esta labor estrecha es imposible construir una buena organización de revolucionarios y, por último, y es lo principal, las tentativas de justificar esta estrechez y erigirla en una teoría particular, es decir, el culto a la espontaneidad también en este terreno. Comentario, para dar contexto aquí también. Está hablando del primitivismo. ¿Qué es el primitivismo? Los obreros están hartos, y eso pasa hoy en día. La gente está hasta... ya no puede. Se sienten las contradicciones, se siente que el sistema es insostenible. Entonces, los primeros actos, hay que hacer algo, sí, hay que, sin pensarlo, sin tener un objetivo. O sea, sin decir, no, pues esto, estamos mal y hacemos esto y un objetivo inmediato nada más. Eso es primitivismo en organizaciones marxistas, en jerga marxista según la organización.
porque, pues sí, te organizas y quizá tienes éxito. Quizá te organizaste porque en el trabajo, no sé, querían correr a gente y el dueño se compró un yate, o sea, lo que sea. Se pusieron de acuerdo y todo, bla, bla, bla. Pero eso es nada más algo que es, uno, muy fácil de que en 5 años te lo quiten. Y dos, y más importante, no son pasos a un objetivo al que queremos llegar, que es acabar con la explotación del sistema. Se nos hace muy difícil imaginarnos esto. Y se le hacía muy difícil a los rusos en el 1900. Pero eso es lo que sería el corazón del leninismo, tener una organización centralizada que pueda ver a distancia. Entonces, también es aquí donde, si estás escuchando esto y aún no lo haces, únete a una organización, la que sea. Yo sé que hay partidos comunistas que tienen fama, o sea, no me consta porque yo no sé, es algo que no he escuchado a profundidad, pero he escuchado lo suficiente de personas que dicen, no, sí, fui yo estuve involucrado y yo confío en esas personas con base a mi relación con ellos, de que hay organizaciones que tienen detalles. Entonces, haz una investigación, no tiene que ser esa, puede ser otra. Es importante que nos organicemos a nivel base. No tiene que ser una organización marxista. Únete con tus vecinos para... no están llegando alguien se está metiendo los fondos con los que quieren renovar el parque de la esquina y hay que hacer algo por ello. Las cosas están como están porque la gente a la que le importa no hace lo suficiente. Muchas veces no hace nada. Entonces, bueno, continuando con el texto. En cuanto se manifestaron tales tentativas, se manifestaron en dos direcciones. Unos empezaron a decir, la propia masa obrera no ha planteado aún tareas políticas tan amplias y combativas como las que quieren imponerle los revolucionarios. Debe luchar todavía por reivindicaciones políticas inmediatas, sostener la lucha económica contra los patronos y el gobierno, paréntesis, y a esta lucha accesible al movimiento de masas corresponde, como es natural, una organización accesible incluso a la juventud menos preparada, se cierra. Otros, alejados de toda gradación, comenzaron a decir, se puede y se debe hacer la revolución política, mas para eso no hay necesidad alguna de crear una fuerte organización de revolucionarios que eduque al proletariado en la lucha firme y tenaz. Para eso basta con que empuñemos todos el garrote ya conocido y asequible. Hablando sin alegorías, que organicemos la huelga general o que estimulemos el indolente desarrollo del movimiento obrero por medio del terrorismo excitante, ambas tendencias, los oportunistas y los revolucionistas, capitulan ante el primitivismo imperante en el trabajo. No confían en que sea posible desembarazarse de él. No comprenden nuestra primera y más urgente tarea práctica, crear una organización de revolucionarios capaz de asegurar a la lucha política energía, firmeza y continuidad. Acabamos de citar las palabras de Boris Savinkov. Se abre cita. El crecimiento del movimiento obrero rebasa el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Se cierra. Esta, se abre cita, valiosa noticia de un observador directo, se cierra la cita, y se abre en paréntesis. Esta última cita, comentario de la redacción de Rebochet Dielo al artículo de Boris Savinkov, se cierra el paréntesis, tiene para nosotros un doble valor. Demuestra que teníamos razón al considerar que la causa fundamental de la crisis por que atraviesa en la actualidad la socialdemocracia rusa está en el atraso de los dirigentes, se abre paréntesis, ideólogos, revolucionarios, socialdemócratas,
se cierra, respecto al movimiento ascensional espontáneo de las masas. Demuestra que todas esas disquisiciones de los autores de la carta economista, paréntesis, en el número 12 de Iskra, se cierran, de Krzyzewski y Martinov sobre el peligro de disminuir la importancia del elemento espontáneo, la monótona lucha cotidiana, la táctica proceso, etc., son precisamente una defensa y una exaltación del primitivismo en el trabajo. Esos hombres que no pueden pronunciar la palabra teórico sin una mueca de desprecio y que llaman intuición de la vida a su posternación ante la falta de preparación para la vida y ante el desarrollo insuficiente, demuestran de hecho que no comprenden nuestras tareas prácticas más imperiosas. Gritan a quienes se han rezagado: «Seguid el paso, no os adelantáis». Y a quienes adolecen de falta de energía y de iniciativa en la labor de organización, de falta de planes para organizar las cosas con amplitud y valentía, les hablan de la táctica proceso. Nuestro pecado capital consiste en rebajar nuestras tareas políticas y orgánicas al nivel de los intereses inmediatos, palpables, concretos, de la lucha económica cotidiana, pero siguen cantándonos: hay que imprimir a la lucha económica misma un carácter político. Repetimos, eso es literalmente la misma intuición de la vida que demostraba poseer el personaje de la épica popular que gritaba al paso de un entierro: «Ojalá tengáis siempre uno que llevar». Recuerden la incomparable presunción verdaderamente digna de Narciso con que esos sabios aleccionaban a Plejánov. Se abre cita: «A los círculos obreros les son inaccesibles en general las tareas políticas en el sentido real, práctico de esa palabra, es decir, en el sentido de una lucha práctica, conveniente y eficaz por reivindicaciones políticas». Se cierra la cita, paréntesis, respuesta de la redacción de Rabochet y Dielo, página 24. Se cierra el paréntesis. Hay círculos y círculos, señores. Desde luego, a un círculo de artesanos les son inaccesibles las tareas políticas, mientras esos artesanos no comprendan el primitivismo de su trabajo y no se desembaracen de él. Pero sí, además, esos artesanos tienen apego a sus métodos. Si escriben siempre en cursiva la palabra práctico y se imaginan que el practicismo exige de ellos que rebasen sus tareas al nivel de la comprensión de los sectores más atrasados de las masas, entonces, por supuesto, serán incorregibles y, en efecto, las tareas políticas les serán inaccesibles en general. Pero a un círculo de adalidades como Alexeyev y Mishinkin, Turing y Seliabov les son accesibles las tareas políticas en el sentido más real, más práctico de la palabra, y les son accesibles precisamente por cuanto sus fogosos discursos encuentran eco en la masa que despierta espontáneamente, por cuanto su impetuosa energía es secundada y apoyada por la energía de la clase revolucionaria. Plejánov tenía 1000 veces razón, no solo cuando indicó cuál era esta clase revolucionaria, no solo cuando demostró que su despertar espontáneo era inevitable e ineludible, sino también cuando incluso señaló a los círculos obreros una tarea política grande y sublime. Y ustedes invocan el movimiento de masas surgido desde entonces para rebajar esa tarea, para reducir la energía y el alcance de la actividad de los círculos obreros. ¿Qué es esto sino apego del artesano a sus métodos? Se vanaglorian de su espíritu práctico y no ven el hecho conocido de todo militante ruso entregado a la labor práctica: qué milagros puede hacer en la obra revolucionaria la energía no solo de un círculo, sino incluso de un individuo. ¿O creen que en nuestro movimiento
¿No pueden existir adalides como los que existieron en los años 70? ¿Por qué razón? ¿Porque estamos poco preparados? Pero nos preparamos, nos seguiremos preparando y llegaremos a estar preparados. Es cierto que, por desgracia, en agua estancada de la lucha económica contra los patronos y el gobierno, se ha criado entre nosotros verdín. Han aparecido personas que se postran ante la espontaneidad y contemplan con unción, como dice Plejánov, la parte trasera del proletariado ruso. Sin embargo, sabremos limpiarnos ese verdín. Es ahora precisamente cuando el revolucionario ruso, guiándose por una teoría verdaderamente revolucionaria y apoyándose en una clase verdaderamente revolucionaria que, despierta de manera espontánea, puede al fin, alzarse cuanto alto es y despegar todas sus fuerzas de gigante. Para ello, solo hace falta que entre la masa de militantes dedicados a la actividad práctica y entre la masa, mayor aún, de quienes sueñan con la práctica ya desde el banco de la escuela, sea acogido con burla y desprecio todo intento de rebajar nuestras tareas políticas y el alcance de nuestra labor de organización. Y lo conseguiremos, señores. Pueden estar seguros de ello. En el artículo, ¿por dónde empezar?, he escrito contra Rabucheirielo. Se abre cita. En 24 horas se puede cambiar de táctica en la agitación respecto a algún problema especial. Se puede cambiar de táctica en la realización de algún detalle de organización del partido. Pero cambiar, no digamos en 24 horas, sino incluso en 24 meses, de criterio acerca de si hace falta en general, siempre y en absoluto, una organización combativa y una agitación política entre las masas, es cosa que solo pueden hacer personas sin principios. Rabucheirielo contesta, si abre cita, esta acusación de Iskra, la única que pretende estar basada en hechos, carece de todo fundamento. Los lectores de Rabucheirielo saben muy bien que nosotros, desde el comienzo mismo, no solo hemos exhortado a la agitación política, sin esperar a que apareciera Iskra, diciendo, al paso, que no ya a los círculos obreros, ni aun siquiera al movimiento obrero de masas, se le puede plantear como primera tarea política la de derribar el absolutismo, sino únicamente la lucha por reivindicaciones políticas inmediatas y que las reivindicaciones políticas inmediatas se hagan accesibles a las masas después de una o, en todo caso, de varias huelgas. Y continuando con a que apareciera Iskra, sino que, con nuestras publicaciones, hemos propiciado desde el extranjero a los camaradas que actúan en Rusia los únicos materiales de agitación política socialdemócrata. Y en estos materiales no solo han practicado con la mayor amplitud la agitación política exclusivamente en el terreno de la lucha económica, sino que han llegado por fin a la conclusión de que esta agitación limitada es la que se puede aplicar con la mayor amplitud. Se cierra aquí la cita. Y no advierten ustedes, señores, que su argumentación demuestra precisamente la necesidad de que apareciera Iskra en vista del carácter de esos materiales únicos y la necesidad de la lucha de Iskra contra Rabucheirielo. Se abre cita. Por otra parte, nuestra actividad editorial preparaba en la práctica la unidad táctica del partido. Paréntesis de Lenin. La unidad de convicción de que la táctica es un proceso de crecimiento de las tareas del partido, las cuales crecen junto con este. Valiente unidad. Se cierran los paréntesis, continúa la cita. Y con ello, la posibilidad de crear una organización de combate, para cuya formación ha hecho la Unión todo lo que está al alcance de una organización residente en el extranjero. Se cierra la cita. Vano intento de salir del paso. Jamás se me ha ocurrido negar que hicieron ustedes todo lo que estaba a su alcance. Lo que yo he afirmado y afirmo es que los límites de lo accesible para ustedes se restringen por la miopía de sus concepciones. Es ridículo hablar de organizaciones de combate para luchar por reivindicaciones políticas inmediatas o para
la lucha económica contra los patronos y el gobierno. Pero si el lector quiere ver perlas de enamoramiento económico de los métodos primitivos, tendrá que pasar, como es lógico, del ecléctico y vacilante Rabochet-Diello al consecuente y decidido Rabochet-Missel. Se abre una cita. 2 palabras ahora sobre la llamada intelectualidad revolucionaria. Escribiría RM en el suplemento especial, página 13. Es cierto que más de una vez ha demostrado en la práctica que está totalmente dispuesta a entablar el combate decisivo contra el zarismo. Pero lo malo es que, perseguida de manera implacable por la policía política, nuestra intelectualidad revolucionaria tomaba esta lucha contra la policía política por una lucha política contra la autocracia. Por eso sigue aún sin encontrar respuesta a la pregunta ¿de dónde sacar fuerzas para luchar contra la autocracia? Se cierra la cita. ¿Verdad que es incomparable este olímpico desprecio que siente por la lucha contra la policía un admirador, en el peor sentido de la palabra, del movimiento espontáneo? Está dispuesto a justificar nuestra inepcia para la actividad clandestina, diciendo que, con el movimiento espontáneo de masas, no tiene importancia, en el fondo, la lucha contra la policía política. Muy pocos, poquísimos, suscribirán esta monstruosa conclusión. Con tanto dolor siente todo el mundo las deficiencias de nuestras organizaciones revolucionarias. Pero si no la suscribe, por ejemplo, Martynov, es solo porque no sabe o no tiene la valentía de reflexionar hasta el fin en sus propias tesis. En efecto, ¿acaso una tarea como la de que las masas planteen reivindicaciones concretas que prometan resultados palpables exige preocuparse de manera especial por crear una organización de revolucionarios sólida, centralizada y combativa? ¿No cumple también esta tarea una masa que en algún modo alguno lucha contra la policía política? Más aún, sería realizable esta tarea si, además de un reducido número de dirigentes, no se encargaran de cumplirla también, en su inmensa mayoría, obreros que son incapaces en absoluto de luchar contra la policía política. Estos obreros, los hombres de medios de la masa, pueden dar pruebas de energía y abnegación gigantescas en una huelga, en la lucha contra la policía y las tropas en la calle. Pueden decidir, y no son los únicos que pueden, el desenlace de todo nuestro movimiento. Pero precisamente la lucha contra la policía política exige cualidades especiales, exige revolucionarios profesionales. Y nosotros debemos preocuparnos no solo de que las masas planteen reivindicaciones concretas, sino también de que la masa de obreros destaque en número cada vez mayor a estos revolucionarios profesionales. Llegamos así al problema de las relaciones entre la organización de revolucionarios profesionales y el movimiento puramente obrero. Este problema, poco reflejado en las publicaciones, nos ha ocupado a nosotros, los políticos, mucho tiempo en pláticas y discusiones con camaradas más o menos inclinados al economismo. Merece la pena que nos detengamos en él especialmente, pero terminemos antes de ilustrar con otra cita nuestra tesis sobre la relación entre el primitivismo en el trabajo y el economismo. Se abre aquí una cita. El grupo Emancipación del Trabajo, decía el señor NN en su respuesta, exige que se luche directamente contra el gobierno sin pensar dónde está la fuerza material necesaria para esa lucha ni indicar qué caminos ha de seguir ésta. Se cierra la cita. Y subrayando estas últimas palabras, el autor hace propósito del término caminos la observación siguiente. Se abre una cita. Esta circunstancia no puede explicarse por fines conspirativos, ya que en el programa no se trata de una conjura, sino de un movimiento de masas, y las masas no pueden avanzar por caminos secretos. ¿Es posible acaso una huelga secreta? ¿Es posible celebrar en secreto una manifestación o presentar en secreto una petición?
Se cierra la cita. El autor ha abordado de lleno tanto la fuerza material, los organizadores de las huelgas y manifestaciones, como los caminos que debe seguir esta lucha. Pero se ha quedado, sin embargo, confuso y perplejo, pues se posterna ante el movimiento de masas. Es decir, lo considera algo que nos exime de nuestra actividad revolucionaria, y no algo que debe alentar e impulsar nuestra actividad revolucionaria. Una huelga secreta es imposible para quienes participen en ella o tengan relación inmediata con ella. Pero para las masas de obreros rusos, esa huelga puede ser, y lo es en la mayoría de los casos, secreta, porque el gobierno se preocupará de cortar toda relación con los huelguistas, se preocupará de hacer imposible toda difusión de noticias sobre la huelga. Y aquí es necesaria la lucha contra la policía política, una lucha especial, una lucha que jamás podrá sostener activamente una masa tan amplia como la que participa en las huelgas. Esta lucha deben organizarla, según todas las reglas del arte, personas cuya profesión sea la actividad revolucionaria. La organización de esta lucha no se ha hecho menos necesaria porque las masas se incorporen espontáneamente al movimiento. Al contrario, la organización se hace, por eso, más necesaria, pues nosotros, los socialistas, faltaríamos a nuestras obligaciones directas ante las masas si no supiéramos impedir que la policía haga secreta y, si a veces no preparásemos nosotros mismos en secreto, cualquier huelga o manifestación. Y sabremos hacerlo precisamente porque las masas que despiertan espontáneamente destacarán también de su seno a más y más revolucionarios profesionales. Comentario. De los obreros que despierta en ellos la conciencia de clase, este espíritu revolucionario, va a haber algunos que van a decir, claro que sí, yo voy a ir más adelante y voy a hacer más. Continuando con el texto. Siempre que no se nos ocurra invitar a los obreros de diferentes maneras al inmovilísimo. Sección 3. La organización de los obreros y la organización de los revolucionarios. Si el concepto de lucha económica contra los patronos y el gobierno corresponde para un socialdemócrata al de lucha política, es natural esperar que el concepto de organización de revolucionarios corresponda más o menos al de organización de obreros. Y así ocurre, en efecto, de suerte que, al hablar de organización, resulta que hablamos literalmente en lenguas diferentes. Por ejemplo, recuerdo como si hubiera ocurrido hoy la conversación que sostuve en cierta ocasión con un economista bastante consecuente, al que antes no conocía. La conversación giraba en torno al folleto ¿Quién hará la revolución política? Pronto convinimos en que el defecto principal de este folleto consistía en dar de lado el problema de la organización. Nos figurábamos estar ya de acuerdo, pero, al seguir la conversación, resultó que hablábamos de cosas distintas. Mi interlocutor acusaba al autor de no tener en cuenta las cajas de resistencia, las sociedades de socorros mutuos, etc. Yo, en cambio, pensaba en la organización de revolucionarios indispensables para hacer la revolución política. Y en cuanto se reveló esta discrepancia, no recuerdo haber coincidido jamás con este economista sobre ninguna cuestión de principio. ¿En qué consistía, pues, el origen de nuestras discrepancias? Precisamente en que los economistas se apartan a cada paso de las concepciones socialdemócratas para caer en el trade unionismo, tanto en las tareas de organización como en las políticas. La lucha política de la socialdemocracia es mucho más amplia y compleja que la lucha económica de los obreros contra los patronos y el gobierno. Del mismo modo, y como consecuencia de ello, la organización de un partido socialdemócrata revolucionario ha de ser inevitablemente de un género distinto que la organización de los obreros para la lucha económica. La organización de los obreros debe ser, primero, profesional. Segundo, lo más amplia posible.
Tercero, lo menos clandestina posible. Paréntesis. Aquí más adelante me refiero, claro está, solo a la Rusia autocrática. Se cierran. Por el contrario, la organización de los revolucionarios debe agrupar ante todo y sobre todo a personas cuya profesión sea la actividad revolucionaria. Paréntesis. Por eso hablo de una organización de revolucionarios, teniendo en cuenta a los revolucionarios socialdemócratas. Se cierran. Ante este rasgo común de los miembros de semejante organización, debe desaparecer en absoluto toda diferencia entre obreros e intelectuales, sin hablar ya de la diferencia entre las diversas profesiones de unos y otros. Esta organización debe ser necesariamente no muy amplia y lo más clandestina posible. Detengámonos en estos tres puntos distintos. En los países que gozan de libertad política, la diferencia entre la organización sindical y la organización política es completamente clara, como lo es también la diferencia entre las trade uniones y la socialdemocracia. Por supuesto, las relaciones de esta última con las primeras varían de manera inevitable en los distintos países, en dependencia de las condiciones históricas, jurídicas, etc., pudiendo ser más o menos estrechas, complejas, etc. Desde nuestro punto de vista, deben ser lo más estrechas y lo menos complejas posibles. Pero no puede ni hablarse de identificar en los países libres la organización de los sindicatos con la organización del Partido Socialdemócrata. En Rusia, en cambio, el yugo de la autocracia borra a primera vista toda diferencia entre la organización socialdemócrata y el sindicato obrero, pues todo sindicato obrero, todo círculo están prohibidos, y la huelga, principal manifestación y arma de la lucha económica de los obreros, se considera, en general, un delito común, y a veces incluso un delito político. Por consiguiente, las condiciones de Rusia de una parte incitan con gran fuerza a los obreros que sostienen la lucha económica a pensar en las cuestiones políticas y, de otra, incitan a los socialdemócratas a confundir el trade unionismo con la socialdemocracia. Nuestros Kirchevsky, Martynov y compañía, que hablan sin cesar de la incitación del primer tipo, no ven la incitación del segundo tipo. En efecto, imaginémonos a personas absorbidas en el 99% por la lucha económica contra los patronos y el gobierno. Unas jamás pensarán, durante todo el periodo de su actuación, de 4 a 6 meses, en la necesidad de una organización más compleja de revolucionarios. Otras tropezarán, tal vez, con publicaciones bernerstianas, bastante difundidas, y extraerán de ellas la convicción de que lo importante de verdad es el desarrollo progresivo de la monótona lucha cotidiana. Otras, en fin, se dejarán quizás seducir por la tentadora idea de dar al mundo un nuevo ejemplo de estrecho contacto orgánico con la lucha proletaria, de contacto del movimiento sindical con el movimiento socialdemócrata. Cuanto más tarde entra un país en la palestra del capitalismo y, en consecuencia, del movimiento obrero, razonarán esas personas, tanto más pueden participar los socialistas en el movimiento sindical y apoyarlo, y tanto menos puede y debe haber sindicatos no socialdemócratas. Hasta ahora, tal razonamiento es completamente justo, pero la desgracia consiste en que van más lejos y sueñan con una fusión total de la socialdemocracia y el trade unionismo. Enseguida veremos, por el ejemplo de los estatutos de la Unión de Lucha de San Petersburgo, el nocivo reflejo de esos sueños en nuestros planes de organización. Las organizaciones obreras para la lucha económica han de ser organizaciones sindicales. Todo obrero socialdemócrata debe, dentro de lo posible, apoyar estas organizaciones y actuar intensamente en ellas. De acuerdo, pero es contrario en absoluto a nuestros intereses exigir
que solo los socialdemócratas puedan ser miembros de las organizaciones gremiales, pues eso reduciría el alcance de nuestra influencia entre las masas. Que participe en la organización gremial todo obrero que comprenda la necesidad de la unión para luchar contra los patronos y el gobierno. Comentario. Esto es importantísimo. Las organizaciones obreras para la lucha económica deben de ser organizaciones sindicales, sí. Y todo obrero socialdemócrata, todo obrero marxista, debe, dentro de lo posible, apoyar estas organizaciones, actuar intensamente en ellas. Por supuesto, de acuerdo. Pero es contrario en absoluto a nuestros intereses exigir que solo los socialdemócratas, los marxistas, puedan ser miembros de dichas organizaciones, de dichos sindicatos, de dichos gremios. Eso reduce el alcance de nuestra influencia en las masas. En estas organizaciones debería de participar todo obrero que comprenda la necesidad de la unión para luchar contra los patronos y el gobierno. En mi tiempo con marxistas y con personas anticapitalistas, es muy fácil dividirnos. He visto cómo las personas se pelean por las cosas más sencillas, más, yo digo, vanas a veces, y dicen, no, es que esto, cuando no tenemos movimiento, tenemos primero que construir un entendimiento a la gente común, a la persona común, al obrero común, el darle opciones, el hacerle entender que un mundo mejor es posible. Creo que esa debe ser nuestra primera base y en eso podemos colaborar a través de nuestras diferencias. Por eso cuando se hace los guaruras en la puerta y las personas que dicen no, es que es así y buscan debatir intensamente a otros anticapitalistas, a otros marxistas, no tienes que estar de acuerdo, no tienes que decir, no, sí, él está bien, pero puedes ver para el otro lado. O sea, no sé, mi interpretación. Yo sé que hay textos donde dicen, no, es que tienes que hablar siempre que tengas diferencias, tienes que alzar la voz. Personas mucho más sabias que yo dijeron eso. Yo nuevamente quiero creer, para mí, yo siento que yo no soy dogmático. Estos textos se interpretan. Muchas de las cosas que estoy leyendo es para abrir ese primer interés en las personas. Que me escuchas, que me estás escuchando. Pero no tomen esto como los escritos sagrados. No hay que irle a rezar a nuestra copia de el manifiesto del Partido Comunista para que pasen las cosas. Hay que organizarnos y hay que organizarnos a través de líneas con gente común que quiere un mundo mejor, un país mejor. Y ya que tengamos un movimiento, quizá después de la revolución, podemos dialogar acerca de esas diferencias. Pero eso es una vez que la contradicción principal pase a segundo, o sea, ya no exista. Que logremos tener un movimiento. Continuando con el texto. El fin mismo de las organizaciones gremiales sería inaccesible si no agrupasen a todos los obreros capaces de comprender, por lo menos, esta noción elemental. Si dichas organizaciones gremiales no fuesen muy amplias. Y cuanto más amplias sean estas organizaciones, tanto más amplia será nuestra influencia en ellas, ejercida no solo por el desarrollo espontáneo de la lucha económica, sino también por el influjo directo y consciente de los miembros socialistas de los sindicatos sobre sus camaradas. Pero en una organización amplia es imposible la clandestinidad rigurosa, pues exige mucha más preparación que para participar en la lucha económica. ¿Cómo conciliar esta contradicción entre la necesidad de una organización amplia y de una clandestinidad rigurosa? ¿Cómo conseguir que las organizaciones gremiales sean lo menos clandestinas posible? En general, no puede haber más que dos caminos. O bien la legalización de las asociaciones gremiales, que, en algunos países, ha precedido a la legalización de las organizaciones socialistas y políticas, o bien el mantenimiento de la organización secreta, pero tan
libre, tan poco reglamentaria, tan loose, como dicen los alemanes, que la clandestinidad quede reducida casi a cero para la masa de afiliados. La legalización de asociaciones obreras no socialistas y no políticas ha comenzado ya en Rusia y está fuera de toda duda de que cada paso de nuestro movimiento obrero socialdemócrata, que crece con rapidez, estimulará y multiplicará las tentativas de esta legalización, efectuadas principalmente por los adictos al régimen vigente, pero también, en parte, por los propios obreros y los intelectuales liberales. Los Vasilei y los Subatov han izado ya la bandera de la legalización. Los señores Oserov y Worms le han prometido y han dado ya su concurso, y la nueva corriente ha encontrado ya adeptos entre los obreros. Y nosotros no podemos dejar ya de tener en cuenta esta corriente. Es poco probable que entre los socialdemócratas pueda existir más de una opinión acerca de cómo hay que tenerla en cuenta. Nuestro deber consiste en denunciar sin desmayo toda participación de los Subatov y los Vasilev, de los gendarmes y los curas en esta corriente, y explicar a los obreros los verdaderos propósitos de estos elementos. Nuestro deber consiste en denunciar asimismo toda nota conciliadora de armonía que se deslice entre los discursos de los liberales en las reuniones obreras públicas, independientemente de que dichas notas sean debidas al sincero convencimiento de que es deseable la colaboración pacífica de las clases, al afán de congraciarse con las autoridades o a la simple falta de habilidad. Tenemos, en fin, el deber de poner en guardia a los obreros contra las celadas que les tiende con frecuencia la policía, que en estas reuniones públicas y en las sociedades autorizadas observa a los más fogosos e intenta aprovechar las organizaciones legales para introducir provocadores también en las ilegales. Comentario: ¿cómo no ha cambiado nada? Tenemos el comentario. Tenemos, en fin, el deber de poner en guardia a los obreros contra las trampas que con frecuencia tiende la policía en estas reuniones públicas, e intenta aprovechar las organizaciones legales para introducir provocadores también en las ilegales. Nada más que nuestra organización ha decaído y la organización de los capitalistas se ha hecho muchísimo más intensa, muchísimo más minuciosa. Nos observan todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Eso quiere decir que hay que hacer más. Sí se puede, camaradas. Nada más hay que hacer más. Tenemos que hacer más nosotros, y entre nosotros va a haber quien levante la mano. Y seremos más. Escuela de cuadros. Continuando con el texto. Pero hacer todo esto no significa en absoluto olvidar que, en fin de cuentas, la legalización del movimiento obrero nos beneficiará a todos y no, en modo alguno, a los Subatov. Al contrario, precisamente con nuestra campaña de denuncias separamos la cizaña. El trigo está en interesar en los problemas sociales y políticos a sectores obreros aún más amplios, a los sectores más atrasados, en liberarnos nosotros, los revolucionarios, de funciones que son, en fondo, legales: difusión de libros legales, socorros mutuos, etc., y cuyo desarrollo nos proporcionará, de manera ineluctable y en cantidad creciente, hechos y datos para la agitación. En este sentido, podemos y debemos decir a los Subatov y a los Oserov: esfuércense, señores, esfuércense, por cuanto tienden ustedes una celada a los obreros mediante la provocación directa o la corrupción honrada de los obreros con ayuda del strubismo. Nosotros ya nos encargaremos de desenmascararlos. Por cuanto dan ustedes un verdadero paso adelante, aunque sea en forma del más tímido zigzag,
pero un paso adelante, les diremos, sigan, sigan. Un verdadero paso adelante no puede ser sino una ampliación efectiva, aunque minúscula, del campo de acción de los obreros. Y toda ampliación semejante ha de beneficiarnos y acelerar la aparición de sociedades legales en las que no sean los provocadores quienes pesquen a los socialistas, sino los socialistas quienes pesquen adeptos. En una palabra, nuestra tarea consiste ahora en combatir la cizaña. No es cosa nuestra cultivar el trigo en pequeños tiestos. Al arrancar la cizaña, desbrozamos el terreno para que pueda crecer el trigo. Y mientras los Afanisiv Ivanovich y los Pulgeria Ivanova se dedican al cultivo doméstico, nosotros debemos preparar segadores que sepan arrancar hoy la cizaña y recoger mañana el trigo. Comentario. Voy a leer eso de nuevo. Nosotros debemos preparar segadores que sepan arrancar hoy la cizaña y recoger mañana el trigo. Así pues, nosotros no podemos resolver por medio de la legalización el problema de crear una organización sindical lo menos clandestina y lo más amplia posible, pero nos alegraría mucho que los Súbato y los Oserov nos ofreciesen la posibilidad, aunque fuese parcial, de resolverlo de este modo, para lo cual tenemos que combatirlos con la mayor energía posible. Nos queda el recurso de las organizaciones sindicales secretas y debemos prestar toda ayuda a los obreros que emprenden ya, como sabemos de buena tinta, este camino. Comentario. Lo he dicho antes ya, pero quizá no en este libro en qué hacer. Pero Lenin creía que él no iba a ver la revolución. Creía que lo que él hacía, lo que él escribía era exactamente esto, para preparar el camino de los que venían más adelante. Y esto lo escribió hace casi 15 años antes de la revolución. Entonces, en 15 años pasa bastante. Yo ahorita sí, yo veo de que lo que yo hago es para en 3 décadas, no en 15 años, pero... Y yo no soy Lenin, o sea, también no quiero equipararme. Voy a extender esto porque ya empecé. Yo siento de que es como entrenar, es como practicar un instrumento. Y yo hago mi parte. O sea, yo lo que yo podría hacer es este momento que tiene la persona para empezar a hacer la práctica un solo día. Entonces, lo que necesitamos, lo que necesita la organización latinoamericana, el movimiento latinoamericano o hispanohablante o en general el mundo, el movimiento socialista del mundo, es que tengamos un movimiento fuerte. En esta analogía es que la persona sea un músico extraordinario. Y yo quiero creer que yo estoy tratando de poner de mi parte. Espero que esto le pueda llegar a personas y estas personas, tú que me estás escuchando, puedas tomar la batuta y podamos hacer más. Hay que organizarnos. Sí se puede, camaradas. Estoy grabando esto en un día que es bastante importante para los comunistas, para los marxistas. El día que el Ejército Rojo tomó Berlín. El día que los comunistas en Vietnam unificaron Vietnam, entraron a la ciudad Ho Chi Minh el 30 de abril del 2025. Entonces, hoy en día, se me ha devuelto la fe, se me ha devuelto la esperanza en el último año y medio más o menos, porque la había perdido. Yo decía, no, o sea, estamos mal y las cosas van a poner peor y lo que sea, estaba en el doomerism, como le dicen. Pero en el último año y medio, eventos y cosas que han pasado en el mundo me han devuelto la fe de que podemos cambiar las cosas. No solo hay suficiente descontento, hay posibilidades materiales, en especial porque hay un contrapeso bastante fuerte a lo que es la contradicción principal del imperio. Pero no por eso hay que quedarnos y decir, va a estar bien. Tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más, camaradas. Sí se puede. Se escucha, no, hay muchas cosas que escuchaba y yo, sí, lo que sea, y no lo entendía, pero ahora lo entiendo.
Nosotros tenemos que ser el cambio. Nosotros somos lo que es la revolución. Un mundo mejor es posible. Hay que llegar a él. Continuando con el texto. Las organizaciones sindicales pueden ser utilísimas para desarrollar y reforzar la lucha económica y, además, convertirse en un auxiliar de gran importancia para la agitación política y la organización revolucionaria. Para llegar a este resultado y orientar el naciente movimiento sindical hacia el cauce deseable para la socialdemocracia, es preciso, ante todo, comprender bien lo absurdo del plan de organización que preconizan los economistas peterburgueses desde hace ya cerca de 5 años. Este plan ha sido expuesto en el Reglamento de la Caja Obrera del mes de julio de 1897 y en el Reglamento de la Organización Sindical Obrera de octubre de 1900. El defecto de ambos reglamentos consiste en que estructuran con todo detalle una vasta organización obrera y la confunden con la organización de los revolucionarios. Tomemos el segundo reglamento por ser el más acabado. Consta de 52 artículos. 23 exponen la estructura, el funcionamiento y las atribuciones de los círculos obreros, que serán organizados en cada fábrica, 10 hombres como máximo, y elegirán los grupos centrales de fábrica. El grupo central, dice el artículo 2, observa todo lo que pasa en su fábrica y lleva la crónica de lo que sucede en ella. El grupo central da cuenta cada mes a todos los cotizantes del estado de la caja. Artículo 17, etc. 10 artículos están consagrados a la organización distrital y 19 a la complejísima relación entre el Comité de la Organización Obrera y el Comité de la Unión de Lucha de San Petersburgo, delegados de cada distrito y de los grupos ejecutivos. Grupos de propagandistas, para las relaciones con las provincias, para las relaciones con el extranjero, para la administración de los depósitos, de las ediciones y de la caja. La socialdemocracia equivale a grupos ejecutivos en lo que concierne a la lucha económica de los obreros. Sería difícil demostrar con mayor relieve cómo el pensamiento del economista se desvía de la socialdemocracia hacia el trade unionismo, hasta qué punto le es extraña toda noción de que el socialdemócrata debe pensar, ante todo, en una organización de revolucionarios capaces de dirigir toda la lucha emancipadora del proletariado. Hablar de la emancipación política de la clase obrera, de la lucha contra la arbitrariedad zarista, y escribir semejante reglamento de una organización significa no tener la menor idea de cuáles son las verdaderas tareas políticas de la socialdemocracia. Ni uno solo del medio centenar de artículos revela la mínima comprensión de que es necesario hacer la más amplia agitación política entre las masas, una agitación que ponga en claro todos los aspectos del absolutismo ruso y toda la fisionomía de las diferentes clases sociales de Rusia. Es más, con un reglamento así, son inalcanzables no solo los fines políticos, sino incluso los fines trade unionistas, pues estos últimos requieren una organización por profesiones que ni siquiera se mencionan en el reglamento. Pero lo más característico es, quizá, la pesadez asombrosa de todo este sistema que trata de ligar cada fábrica al comité mediante una cadena ininterrumpida de reglas uniformes, minuciosas hasta lo ridículo y con un sistema electoral indirecto de 3 grados, encerrado en el estrecho horizonte del economismo. El pensamiento cae en detalles que despiden un tufillo a papeleo y burocracia. En realidad, claro está, las 3/4 partes de estos artículos jamás son aplicadas, pero en cambio, una organización tan clandestina, con un grupo central en cada fábrica, facilita a los gendarmes la realización de redadas increíblemente vastas. Los camaradas polacos han pasado ya por esa fase del movimiento en la que todos ellos se dejaron llevar por la idea de fundar cajas obreras a vasta escala, pero renunciaron muy pronto a ella al persuadirse
de que solo facilitaban presa abundante a los gendarmes. Si queremos amplias organizaciones obreras y no amplios descalabros, si no queremos dar gusto a los gendarmes, debemos tender a que estas organizaciones no estén reglamentadas en absoluto. ¿Podrán entonces funcionar? Veamos cuáles son sus funciones. Observar todo lo que pasa en la fábrica y llevar crónica de lo que sucede en ella. Artículo 2 del reglamento. ¿Existe una necesidad absoluta de reglamentar esto? ¿No podía conseguirse mejor por medio de crónicas en la prensa clandestina sin crear para ello grupos especiales? Dirigir la lucha de los obreros por el mejoramiento de su situación en la fábrica. Artículo 3. Para esto tampoco hace falta reglamentación. Todo agitador, por poco inteligente que sea, sabrá averiguar a fondo por una simple conversación qué reivindicaciones quieren presentar los obreros y, después, hacerlas llegar a una organización estrecha y no amplia de revolucionarios, para que les envíe la octavilla apropiada. Crear una caja, con cotización de 2 cópex por rublo, artículo 9, y dar cuenta cada mes a todos de las entradas y salidas, artículo 17, excluir a los miembros que no paguen las cuotas, artículo 10, etc. Esto es un verdadero paraíso para la policía, pues nada hay más fácil que penetrar en el secreto de la caja central fabril, confiscar el dinero y encarcelar a todos los militantes mejores. ¿No sería más sencillo emitir cupones de 1 o 2 cópex con el sello de una organización determinada, muy reducida y muy clandestina? O incluso sin sello alguno, hacer colectas cuyo resultado se daría a conocer en un periódico ilegal con un lenguaje convencional. De este modo se alcanzaría el mismo fin y, a los gendarmes, les sería 100 veces más difícil descubrir los hilos de la organización. Podría continuar este análisis del reglamento, pero creo que con lo dicho basta. Un pequeño núcleo bien unido, compuesto por los obreros más seguros, más experimentados y mejor templados, con delegados en los distritos principales, y ligado a la organización de revolucionarios de acuerdo con las reglas de la más rigurosa clandestinidad, podrá realizar perfectamente, con el más amplio concurso de las masas y sin reglamentación alguna, todas las funciones que competen a una organización sindical, y realizarlas además de la manera deseable para la socialdemocracia. Solo así se podrá consolidar y desarrollar, a pesar de todos los gendarmes, el movimiento sindical socialdemócrata. Se me objetará que una organización tan loose, sin ninguna reglamentación, sin ningún afiliado conocido y registrado, no puede ser calificada de organización. ¿Es posible? Para mí, la denominación no tiene importancia, pero esta organización sin afiliados hará todo lo necesario y asegurará desde el primer momento un contacto sólido entre nuestras futuras trade uniones y el socialismo. Y quienes deciden bajo el absolutismo una amplia organización de obreros con elecciones, informes, sufragio universal, etc., son unos utopistas incurables. La moraleja es simple. Si comenzamos por crear firmemente una fuerte organización de revolucionarios, podemos asegurar la estabilidad del movimiento en su conjunto y alcanzar al mismo tiempo los objetivos socialdemócratas y los objetivos netamente trade unionistas. Pero si comenzamos a construir una amplia organización obrera con el pretexto de que es la más accesible a la masa, aunque en realidad será más accesible a los gendarmes y pondrá a los revolucionarios más al alcance de la policía, no conseguiremos ninguno de estos objetivos. No nos desembarazaremos de nuestros métodos primitivos y, con nuestro fraccionamiento y nuestros fracasos continuos, no lograremos más que hacer más accesible a la masa las trade uniones del tipo de las Subatov u Oserov. ¿En qué deben consistir, en suma, las funciones de esta organización de revolucionarios? Vamos a decirlo con todo detalle, pero examinemos antes
Otro razonamiento muy típico de nuestro terrorista, el cual, triste destino, vuelve a marchar al lado del economista. La revista para obreros, Svoboda, número 1, contiene un artículo titulado La organización, cuyo autor procura defender a sus amigos, los economistas obreros de Ivanovo Vosenesk. Y aquí se abre una cita. Mala cosa es, dice, una muchedumbre silenciosa, inconsciente. Mala cosa es un movimiento que no viene de la base. Vean lo que sucede. Cuando los estudiantes de una ciudad universitaria retornan a sus hogares durante unas fiestas en el verano, el movimiento obrero se paraliza. ¿Puede ser una verdadera fuerza un movimiento obrero así, estimulado desde afuera? En modo alguno. Todavía no ha aprendido a andar solo y lo llevan con andaderas. Y así en todo. Los estudiantes se van y el movimiento cesa. Se encarcela a los elementos más capaces, a la crema, y la leche se agria. Se detiene al comité y, hasta que se forma otro nuevo, vuelve la calma. Además, no se sabe qué otro se formará. Quizá no se parezca en nada al antiguo. Aquel decía una cosa, este dirá lo contrario. El nexo entre el ayer y el mañana está roto. La experiencia del pasado no alecciona al porvenir. Y todo porque el movimiento no tiene raíces profundas en la multitud. Porque no son un centenar de bobos, sino una docena de inteligentes quienes actúan. Siempre es fácil que una docena de hombres caiga en la boca del lobo, pero cuando la organización engloba a la multitud, cuando todo viene de la multitud, ningún esfuerzo, sea quien sea, podrá destruir la obra. Página 63. Aquí se cierra la cita. La descripción es justa. Ofrece un buen cuadro de nuestro primitivismo, pero las conclusiones son dignas de Rabochaya Missel por su falta de lógica y de tacto político. Son el colmo de la insensatez, pues el autor confunde la cuestión filosófica e histórica social de las raíces profundas del movimiento con una cuestión técnica y de organización, cómo luchar mejor contra los gendarmes. Son el colmo de la falta de tacto político, porque en lugar de apelar a los buenos dirigentes contra los malos, el autor apela a la multitud contra los dirigentes en general. Son un intento de hacernos retroceder en el terreno de la organización de la misma manera que la idea de sustituir la agitación política con el terrorismo excitante nos hace retroceder en el sentido político. A decir verdad, me veo en un auténtico embaraz de richeces. Eso quiere decir aprieto de abundancia. Continuando. Sin saber por dónde empezar el análisis del galimatías con que nos obsequia Svoboda. Para mayor claridad, comenzaré por un ejemplo, el de los alemanes. Nos negarán ustedes, me imagino, que su organización engloba a la multitud, que entre ellos todo viene de la multitud, y que el movimiento obrero ha aprendido a andar solo. Sin embargo, ¿cómo aprecia esta multitud de varios millones de hombres a su docena de jefes políticos probados? ¿Con qué firmeza los sigue? Más de una vez, los diputados de los partidos adversos han tratado de irritar en el Parlamento a los socialistas diciéndoles, se abre una cita, vaya unos demócratas, el movimiento de la clase obrera no existe entre ustedes más que de palabra. En realidad, es siempre el mismo grupo de jefes el que interviene. Año tras año, decenio tras decenio, siempre el mismo Bebel, siempre el mismo Liebknecht. Vuestros delegados supuestamente son elegidos por los obreros. Son más inamovibles que los funcionarios nombrados por el emperador. Se cierra la cita. Pero los alemanes han acogido con una sonrisa de desprecio estas tentativas demagógicas de oponer la multitud a los jefes, de atizar en ella los malos instintos de vanidad, de privar al movimiento de solidez y estabilidad, minando la confianza de las masas en la docena de inteligentes. Los alemanes han alcanzado ya suficiente desarrollo del pensamiento político, tienen suficiente experiencia política para comprender que, sin una docena de jefes de talento, los talentos no surgen por centenares, de jefes probados,
preparados profesionalmente, instruidos por una larga práctica y bien compenetrados, ninguna clase de la sociedad contemporánea puede luchar con firmeza. También los alemanes han tenido a sus demagogos que adulaban a los centenares de bobos, colocándolos por encima de las docenas de inteligentes, que glorificaban el puño musculoso de la masa. Incitaban, como Most o Hasselmann, a esta masa a cometer acciones revolucionarias y reflexivas y sembraban la desconfianza respecto a los jefes probados y firmes. Y el socialismo alemán ha crecido y se ha fortalecido gracias únicamente a la lucha tenaz e intransigente contra toda clase de elementos demagógicos en su seno. Pero en el periodo en que toda la crisis de la socialdemocracia rusa se explica por el hecho de que las masas que despiertan de un modo espontáneo carecen de jefes suficientemente preparados, desarrollados y expertos, nuestros sabiondos nos dicen con la perspicacia de Ivanushka: mala cosa es un movimiento que no viene de la base. Un comité compuesto de estudiantes no nos conviene porque es inestable. Completamente justo. Pero la conclusión que se deduce de ahí es que hace falta un comité de revolucionarios profesionales sin que importe si son estudiantes u obreros, las personas capaces de forjarse como tales revolucionarios profesionales. Ustedes, en cambio, sacan la conclusión de que no se debe de estimular desde fuera el movimiento obrero. En su ingenuidad política, no se dan cuenta siquiera de que hacen el juego a nuestros economistas y a nuestros métodos primitivos. Permítanme una pregunta. ¿Cómo han estimulado nuestros estudiantes a nuestros obreros? Únicamente transmitiéndoles los retazos de conocimientos políticos que ellos tenían, las migajas de ideas socialistas que habían podido adquirir, pues el principal alimento espiritual del estudiante de nuestros días, el marxismo legal, no podía darle más que el ABC, no puede darle más que migajas. Ahora bien, tal estímulo desde fuera no ha sido demasiado grande, sino, al contrario, demasiado pequeño, escandalosamente pequeño en nuestro movimiento, pues no hemos hecho más que conocernos con excesivo celo en nuestra propia salsa, posternarnos con excesivo servilismo ante la elemental lucha económica de los obreros contra patronos y el gobierno. Nosotros, los revolucionarios de profesión, debemos dedicarnos y nos dedicaremos a ese estímulo 100 veces más. Pero precisamente porque eligen esta abyecta expresión de estímulo desde fuera, inspira de modo inevitable al obrero, por lo menos al obrero tan poco desarrollado como ustedes, la desconfianza hacia todos los que les proporcionan desde fuera conocimientos políticos y experiencia revolucionaria, y que despierta el deseo instintivo de rechazarlos a todos. Proceden ustedes como demagogos, y los demagogos son los peores enemigos de la clase obrera. Sí, sí, y no se apresuren a poner el grito en el cielo a propósito de mis métodos polémicos, extentos de camaradería. Ni siquiera se me ocurre poner en tela de juicio la pureza de sus intenciones. He dicho ya que la ingenuidad política también basta para hacer de una persona un demagogo. Pero he demostrado que han caído en la demagogia, y jamás me cansaré de repetir que los demagogos son los peores enemigos de la clase obrera. Son los peores porque excitan los malos instintos de la multitud y porque a los obreros atrasados les es imposible reconocer a estos enemigos, los cuales se presentan, y a veces, sinceramente, como amigos. Son los peores porque en este periodo de dispersión y vacilaciones en el que la fisionomía de nuestro movimiento está aún formándose, no hay nada más fácil que arrastrar demagógicamente a la multitud, a la cual podrán convencer después de su error solo las más amargas pruebas. De ahí que la consigna del movimiento de los socialdemócratas rusos deba ser combatir con decisión tanto a Svoboda como a Rabotche-Dielo, que caen en la demagogia. Más adelante hablaremos detenidamente de este punto. Es más fácil cazar una docena de inteligentes
que a un centenar de bobos. Ese magnífico axioma, que les valdrá siempre los aplausos del centenar de bobos, parece evidente solo porque en el curso de su razonamiento han saltado de una cuestión a otra. Comenzaron a hablar, y siguen hablando, de la captura del comité, de la captura de la organización, y ahora saltan a otra cuestión, a la captura de las raíces profundas del movimiento. Está claro que nuestro movimiento es indestructible solo porque tiene centenares y centenares de miles de raíces profundas, pero no se trata de eso ni mucho menos. En lo que se refiere a las raíces profundas, tampoco ahora se nos puede cazar, a pesar de todo el primitivismo de nuestro trabajo. Y sin embargo, todos deploramos, y no podemos menos que deplorar, la caza de organizaciones, que rompe toda continuidad del movimiento. Y puesto que plantean la cuestión de la caza de organizaciones e insisten en tratar de ella, les diré que es mucho más fácil de cazar una docena de inteligentes que a un centenar de bobos. Y seguiré sosteniéndolo sin hacer ningún caso de sus esfuerzos para azuzar a la multitud contra mi espíritu democrático, etc. Como he señalado más de una vez, debe entenderse por inteligentes en materia de organización solo a los revolucionarios profesionales, sin que importe si son estudiantes u obreros, quienes se forjen como tales revolucionarios profesionales. Pues bien, yo afirmo 1. Que no puede haber un movimiento revolucionario sólido sin una organización de dirigentes estable que guarde la continuidad. 2. Que cuanto más vasta sea la masa que se incorpore espontáneamente a la lucha y que constituye la base del movimiento y participa en él, tanto más imperiosa será la necesidad de semejante organización y tanto más sólida deberá ser ésta, pues con tanta mayor facilidad podrán los demagogos de toda laya arrastrar a los sectores atrasados de la masa. 3. Que dicha organización debe estar formada, en lo fundamental, por hombres que hagan de las actividades revolucionarias su profesión. Comentario, o sea, que se dediquen totalmente a esto. Continuando. 4. Que en un país autocrático, cuanto más restringamos el contingente de miembros de dicha organización, incluyendo en ella solo a los que hacen de las actividades revolucionarias su profesión y que tengan una preparación profesional en el arte de luchar contra la policía política, tanto más difícil será cazar a esta organización. 5. Tanto mayor será el número de personas de la clase obrera y de las otras clases de la sociedad que podrán participar en el movimiento y colaborar de él de un modo activo. Invito a nuestros economistas terroristas y economistas terroristas a que refuten estas tesis, las dos últimas de las cuales voy a desarrollar ahora. Lo de sí es más fácil cazar a una docena de inteligentes que a un centenar de bobos, se reduce al problema que he analizado antes. Si es compatible una organización de masas con la necesidad de observar la clandestinidad más rigurosa. Jamás podremos dar a una organización amplia el carácter clandestino indispensable para una lucha firme y tenaz contra el gobierno. La concentración de todas las funciones clandestinas en manos del menor número posible de revolucionarios profesionales no significa, ni mucho menos, que estos últimos pensarán por todos, que la multitud no tomará parte activa en el movimiento. Comentario. Aquí está hablando específicamente Lenin del partido, pero esto también después se puede ver en el gobierno. Mucha gente cree que todos los gobiernos comunistas son simplemente monstruosidades absolutistas que son dictatoriales y que no les importa a la gente y nada más hay una camarilla de personas hasta mero arriba, que eso es proyección del capitalismo. Pero se puede ver hoy en día y es algo que se puede ver actualmente, por ejemplo, en China, donde tengas la opinión que tengas de China, el Partido Comunista, que es el que tiene el mando del país,
La gente tiene elecciones y ellos sienten que su voz tiene valor en cómo se desarrolla el país. Ciertamente, hay un grupo de personas en actualmente 2025, Xi Jinping y sus ministros, que han estado al mando del país por un periodo extenso de tiempo. Pero resulta que están haciendo un buen trabajo para todos. La calidad de vida, la proyección de vida, el índice de desarrollo humano ha ido a la alza. Entonces, eso de la separación de poderes, de que tienen amplios poderes, sí, pero los están usando bien, para el bien de todos. Eso se puede ver de manera demostrable. Claro que hay errores. Alguien va a decir, oye, pero ¿qué pasó aquí en este caso, donde en esta fábrica o algo? Si quieres una utopía, si quieres un gobierno que haga absolutamente todo perfecto, yo no tengo respuestas para ti. Puedes ir a buscarlas en otro lado. Pero lo que este sistema predica es un mundo mejor, un sistema mejor para hacer las cosas, donde haya un grupo de personas que quizás sean reducidas y tengan un amplio poder, pero que respondan a la gente y que vean por los intereses de la gente, de la mayoría, de forma demostrable. Continuando con el texto. Aquí, de hecho, creo que habla de ello. Continuando con el texto. Al contrario, la multitud promoverá de su seno a un número cada vez mayor de revolucionarios profesionales, pues sabrá entonces que no basta con que unos estudiantes y algunos obreros que luchan en el terreno económico se reúnan para constituir un comité, sino que es necesario formarse durante años como revolucionarios profesionales. Y pensará no solo en los métodos primitivos de trabajo, sino precisamente en esta formación. La centralización de las funciones clandestinas de la organización no implica en modo alguno la centralización de todas las funciones del movimiento. La colaboración activa de las más amplias masas en las publicaciones clandestinas, lejos de disminuir, se decuplicará cuando una docena de revolucionarios profesionales centralicen las funciones clandestinas de esta labor. Así, y sólo así, conseguiremos que la lectura de las publicaciones clandestinas, la colaboración en ellas y, en parte, hasta su difusión dejen casi de ser una obra clandestina, pues la policía comprenderá pronto cuán absurdas e imposibles son las persecuciones judiciales y administrativas con motivo de cada uno de los miles de ejemplares de las publicaciones distribuidas. Lo mismo cabe decir no solo de la prensa, sino de todas las funciones del movimiento, incluso de las manifestaciones. La participación más activa y más amplia de las masas en una manifestación, lejos de salir perjudicada, tendrá, por el contrario, muchas más probabilidades de éxito si una docena de revolucionarios probados, no menos adiestrados profesionalmente que nuestra policía, centraliza todos los aspectos de la labor clandestina. Edición de octavillas. Confección de un plan aproximado. Nombramiento de un grupo de dirigentes para cada distrito de la ciudad, para cada barriada fabril, cada establecimiento de enseñanza, etc. Se dirá, ya lo sé, que mis concepciones no son democráticas, pero más adelante refutaré de manera detallada esta objeción nada inteligente. La centralización de las funciones más clandestinas por la organización de revolucionarios no debilitará, sino que reforzará la amplitud y el contenido de la actividad de un gran número de otras organizaciones destinadas a las vastas masas, y por ello, lo menos reglamentadas y lo menos clandestinas posibles. Sindicatos obreros, círculos obreros culturales y de lectura de publicaciones clandestinas, círculos socialistas y democráticos también, para todos los demás sectores de la población, etc. Tales círculos y organizaciones son necesarios en todas partes, en el mayor número y con las funciones más diversas. Pero es absurdo y perjudicial confundir estas organizaciones con las de los revolucionarios, borrar las fronteras entre ellas, apagar en la masa la conciencia ya de por sí increíblemente oscurecida de que para servir al movimiento de masas
Hacen falta hombres dedicados de manera especial y por entero a la acción socialdemócrata, y que estos hombres deben forjarse con paciencia y tenacidad como revolucionarios profesionales. Sí, esta conciencia se halla oscurecida hasta lo increíble. Con nuestro primitivismo en el trabajo hemos puesto en entredicho el prestigio de los revolucionarios en Rusia. En esto radica nuestro pecado capital en materia de organización. Un revolucionario blandengue, vacilante en los problemas teóricos y los estrechos horizontes, que justifica su inercia con la espontaneidad del movimiento de masas y se asemeja más a un sectario de trade union que a un tribuno popular carente de un plan amplio y audaz que imponga respeto incluso a sus adversarios, inexperto e inhábil en su arte profesional, la lucha contra la policía política, no es, con perdón sea dicho, un revolucionario, sino un mísero artesano. Que ningún militante dedicado a la labor práctica se ofenda por este duro epíteto, pues es lo que concierne a la falta de preparación. Me lo aplico a mí mismo en primer término. He actuado en un círculo que se asignaba tareas vastas y omnímodas, y que todos nosotros, sus componentes, sufríamos lo indecible al comprender que no éramos más que unos artesanos en un movimiento histórico en que, modificando ligeramente la antigua máxima, podría decirse: dadnos una organización de revolucionarios y removeremos a Rusia de sus cimientos. Y cuanto más a menudo he tenido que recordar la bochornosa sensación de vergüenza que me daba entonces, tanto mayor ha sido mi amargura contra los pseudo-socialdemócratas que deshonran el nombre del revolucionario con su propaganda y no comprenden que nuestra misión no consiste en propugnar que se rebaje al revolucionario al nivel del militante primitivo, sino en elevar a este último al nivel del revolucionario. Y ese es el fin de la sección 3. Y también es el fin de la narración por ahora. El capítulo sigue. Son 3 secciones más. Pero, como ven, ya estamos más de la hora y media y apenas vamos a la mitad del capítulo. Este capítulo está bueno, me agrada. Voy a dejar los comentarios para el final del capítulo, el final de la siguiente narración. De ahí en fuera, recordándoles lo de siempre. Tenemos que ser más, camaradas. Se vienen tiempos de mucho desafío, pero con mucha promesa. Yo creo que podemos sacar las cosas adelante. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, 5 estrellas, compártelo, eso estaría genial. Deja un comentario. Si estás escuchando esto en podcast, deja una reseña. Danos 5 estrellas para que el algoritmo haga su trabajo. Debemos de hacer más por incentivar la conciencia de clase. Para mí, es la principal contradicción. Es la principal lucha que hay que hacer. El resto se hará cuando haya más personas. Como bien dice Lenin, hay que organizarnos. Si no estás en una organización, por favor, camarada, levanta la mano, busca alrededor de ti. Siempre hay algo por hacer. Hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día para empezar. Sí se puede. Un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.